Sobre esa expresión, el título del mensaje que voy a predicar en esta mañana, si Dios lo permite, lo escogí de una frase o la exclamación que Jesús hizo cuando estaba en la cruz del Calvario, y fue precisamente la cuarta exclamación o la cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos nosotros aquí, en algún momento de nuestra vida hemos tenido alguna experiencia dolorosa, alguna experiencia triste, donde hemos llegado a pensar que Dios nos ha abandonado, que quizás Dios se ha olvidado de nosotros. Pueden sentarse, ya vamos a leer la porción, perdón. Sí, pueden sentarse, disculpe. Puede también, hermano, me dijo que le avisara, ya, ok. Mucha gente en algún momento de su vida se han sentido abandonados. Y mucha gente se sintió abandonada cuando quizás estaban teniendo la experiencia de perder su casa. Otros quizás se han sentido abandonados cuando estaban perdiendo su trabajo. O cuando sus hijos quizás estaban yendo de la casa en rebeldía. O quizás otros se han sentido abandonados cuando la enfermedad ha llegado a sus cuerpos. O cuando quizás la muerte ha tocado la vida de algún familiar cercano. Pero todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido como que todo está en contra y como que Dios realmente se ha olvidado de nosotros. Siempre que pasamos por momentos difíciles, nos hacemos muchas preguntas. ¿Dónde está Dios en estos momentos? ¿Será que Dios no me está viendo? ¿Acaso a Dios no le importa lo que me está pasando? ¿Será que el Señor ya no me ama? ¿Por qué Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que Dios me está castigando por haberle fallado? Muchas personas incluso hasta han perdido su fe y su confianza en el Señor en los momentos difíciles de su vida. En esta mañana vamos a analizar la historia de un personaje de la Biblia que sintió en carne propia que sus enemigos lo odiaban a muerte. Que sintió el abandono no solamente de sus amigos, sino también de sus hermanos. Y que realmente Dios literalmente lo abandonó. Pero su historia nos muestra que si usted mantiene su fe y su confianza en Dios, no importa lo que suceda en su vida, créame, al final usted saldrá victorioso. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice que todo es posible para aquel que cree. Al final de este mensaje vamos a comprender dos cosas. Primero, cómo nos afecta sentir o creer que Dios nos ha abandonado. Aunque esto no sea verdad, porque Dios nunca nos abandona. Pero lo más importante es que aprenderemos cómo vencer ese sentimiento de sentirnos que Dios nos ha abandonado y cómo volver a tener esa fe y esa confianza en el Señor. Ahora sí, pónganse de pie conmigo y vamos a leer en el libro de Mateo. Libro de Mateo capítulo 27, verso 33 al 54. Mateo capítulo 27, verso 33 al 54. Cuando lo tengan, digan amén. Y cuando llegaron, Mateo 27, versos 33. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Se supone que era un potaje, un estupefaciente que ayudaba a los moribundos a mitigar el dolor. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí, refiriéndose a los soldados que cuidaban el cuerpo de Jesús y los demás crucificados. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta, que es a mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, que es las 3 de la tarde. Cerca de la hora 9, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era hijo de Dios. Repasemos el verso 45 y 46, que es la base del mensaje. Y desde la hora sexta, sobre toda la tierra, hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pueden sentarse. Esta frase o exclamación ha sido llamada de muchas formas. Algunos predicadores la han llamado el grito de la desolación. Otros lo han llamado el grito de la desesperación. Y otras personas lo han llamado la angustia del abandono. De las 7 palabras o expresiones que Jesús dijo en la cruz del Calvario, esta, la cuarta, es la más difícil de entender y es la más difícil de explicar. Se dice que Martín Lutero pasaba horas y horas tratando de descifrar lo que realmente había en esta exclamación. Hermanos, hay un misterio profundo en esta exclamación que Jesús hizo. Creo que hay profundidades acá que nuestras mentes finitas jamás van a poder entender y que realmente entenderemos hasta que estemos en la presencia del Señor. Ahora, no todo lo relacionado a la cuarta frase es un misterio. Y lo que no es un misterio es lo que quiero que nosotros analicemos y pongamos en práctica en nuestra vida. Para poder comprender mejor por qué Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo le voy a invitar que usted me acompañe y que juntos hagamos un repaso de los sufrimientos previos y durante la crucifixión de Jesús en la cruz del Calvario. He dividido el sufrimiento de Jesús de sus últimas horas en 8 etapas. Se puede dividir en 10, en 12, dependiendo cada persona. Pero para este mensaje he querido dividir el sufrimiento de nuestro Señor en 8 etapas. Primera etapa: los sufrimientos físicos y espirituales de la crucifixión de Jesucristo comenzaron en el Getsemaní.
Lucas 22:44 dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Nuestra pastora explicó eso, creo que en abril ella también predicó sobre una de las palabras, y ella habló de que los expertos dicen que se necesita estar bajo mucha presión para que los pequeños vasos capilares puedan romperse y así mezclarse la sangre con el sudor de la persona. La segunda etapa es la noche en la cual sucedió el arresto de Jesús y el abandono de sus discípulos. Esa noche llevaron a Jesús ante Caifás y el concilio judío. Ahí se burlaron repetidamente de él. Y además le escupían en la cara y lo abofeteaban. La tercera etapa sucede al día siguiente por la mañana. Llevaron a Jesús ante Poncio Pilato. La multitud gritaba que dejaran libre a Barrabás y que crucificaran al Señor Jesucristo. En ese momento comienza el castigo de los 40 azotes menos uno. Según la tradición, en la flagelación romana se desvestía a la víctima y la estiraban sobre una columna pequeña con las manos atadas. El instrumento de tortura usado en ese tiempo era un corto trozo de madera al cual se le amarraban varias tiras de cuero y pedacitos de hierro o hueso en los extremos. Los golpes eran dados en la espalda de la víctima y con esta se cortaba tanto la carne que muchas veces se podían ver las venas, las arterias y hasta algunos órganos internos de la persona. Muchas veces la víctima moría durante el transcurso de la flagelación. De hecho, la capacidad de Jesús de no haber podido cargar con la cruz se debió a este castigo tan grande y tan atroz. En la cuarta etapa, en tono de burla, después de ese castigo, le pusieron un manto de escarlata y una corona de espinas en su cabeza. Los soldados se burlaban de él, le golpeaban en el rostro y la cabeza, haciendo penetrar más aquellas espinas en su cuero cabelludo. En la etapa 6, en el Gólgota, ponen la cruz sobre el suelo y a Jesús sobre ella. Le estiran los brazos a lo largo de la viga y le clavan las manos atravesándolas con un hierro. Primero le atraviesan la mano derecha y luego le atraviesan la mano izquierda. Por último le extienden los pies y con un hierro más largo se los atraviesan clavándolos al madero para que así él pudiera sostener su cuerpo. En Marcos, el capítulo 15, el apóstol nos dice que era la hora tercera, cerca de las 9 de la mañana, cuando le crucificaron. La séptima etapa es el desprecio y el escarnio que Jesús tuvo que soportar en la cruz del Calvario. Fíjense, hermanos, podría pensarse que después de haberle crucificado, ya no tenían más que hacerle, le habían hecho ya lo peor. Inclusive un hombre cuando muere de esa forma, no importa qué criminal haya sido, merece que se le tenga compasión. Pero no fue así con nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que la burla de la gente que pasaba, ellos se burlaban de él. Tengan su Biblia abierta y leamos Mateo el capítulo 27, verso 39 al 40. Verso 39 al 40. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Los que pasaban eran en su mayor parte religiosos o personas que habían escuchado las enseñanzas de nuestro Señor. Satanás estaba detrás de esa muchedumbre, controlando las mentes y controlando los corazones de ellos. Esa frase que dijeron: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, son los mismos términos que Satanás usó cuando tentó a Jesús en el desierto. En Mateo el capítulo 4, el verso 3, le dijo: si eres hijo de Dios, le dijo Satanás, di que estas piedras se conviertan en pan. Y en el verso 6 le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti.
En otras palabras, esta gente retaban al Señor. Esas palabras era como que le dijeran: vaya, prueba tus fuerzas para desclavarte y descender de la cruz. Si tanto es el poder que te jactabas, ejercítalo ahora. Ahora es el momento para demostrar tus fuerzas. Esta gente no comprendían que no era que Jesús no podía bajar de aquella cruz. No eran los clavos de hierro que atravesaban sus manos y sus pies los que mantenían a Jesús atado a aquel madero. Era su inmenso e incomparable amor que lo hacía abrazar aquella cruz. Aleluya. Un predicador refiriéndose a la crucifixión de Jesús dijo: al ver la clase de muerte que por nosotros sufrió, podemos considerar la clase de amor que nos tuvo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y un escritor de un himno dijo: si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios. Aleluya. La Biblia nos cuenta también que los principales sacerdotes también le escarnecían al Señor. Fíjense, puesto que era el primer día de los panes sin levadura, estos principales sacerdotes y demás religiosos deberían haber estado en el templo cumpliendo con sus deberes religiosos. Pero sin embargo, preferían estar en el lugar de la ejecución, escupiendo su veneno contra el Señor Jesús y así convertirse en instrumentos de Satanás. Leamos Mateo el capítulo 27, verso 41 al 43. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confía en Dios, líbrele ahora si le quiere. Si en verdad Dios le ama, que Dios lo libre, porque él ha dicho: soy hijo de Dios. Realmente lo que esta gente quería decir, al decir desciende ahora de la cruz y creeremos en ti, estos religiosos eran unos hipócritas. Aunque Jesús hubiese descendido de la cruz, no hubiesen creído en él. Ellos habían visto a Jesús hacer muchos milagros. Habían visto a Jesús a sanar muchos enfermos. Lo habían visto liberar a cuanta persona poseída por demonios. Y lo habían visto resucitar a Lázaro después de 3 días de muerto. Y aún así no habían creído en él. Además, el encuentro con Dios solo puede realizarse en los términos que el mismo Dios propone y no bajo los términos que cada ser humano quería proponer. Usted no puede decirle a Dios: si me sanas, yo voy a creer en ti. Si haces que suceda esto o aquello, yo voy a creer en ti. Él tiene un solo término y está en su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y Marcos el capítulo 16, verso 16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No hay otros términos, no hay otro camino, no hay otra puerta, solo a través de Jesús. Amén. Y por último, para terminar la introducción, ya se estaban alegrando. Por último, tenemos a los ladrones que le injuriaban. Leamos Mateo 27, 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. El apóstol Mateo dice que de igual manera ambos ladrones que estaban crucificados con él le injuriaban, los dos. Al parecer, al comienzo, ambos
ladrones escarnecían e injuriaban a Jesús. Más tarde, uno de ellos, al ver cómo Jesús reaccionó, implorando al Padre perdón por sus verdugos, el corazón de este ladrón fue movido a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento verdadero. Toda esta gente veía en ese momento a Jesús como alguien débil y frágil. Pero en 2 Corintios, el capítulo 13, verso 4, el apóstol Pablo dijo que aunque Jesús fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Amén. La octava etapa para poder entrar realmente al fondo de nuestro mensaje habla de las tinieblas que rodearon esa exclamación, la cuarta exclamación que Jesús hizo. Leámoslo juntos, por favor. Mateo capítulo 27, versos 45 y 46. Y desde la hora sexta, que es mediodía, cuando el sol más alumbra, está más fuerte, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. El día se oscureció totalmente. Cerca de la hora novena, cerca ya de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No podemos separar estas palabras de Jesús de esas 3 horas de tinieblas. De hecho, esta oscuridad está muy relacionada con la cuarta frase que Jesús pronunció en la cruz del Calvario. Fue realmente al final de haber atravesado esas 3 horas de tinieblas que Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en esas 3 horas de tinieblas? ¿Por qué aquel que es la luz del mundo colgaba en aquel madero entre el cielo y la tierra en medio de una gran oscuridad? Primero, quiero decirle que esta oscuridad fue algo provocado por Dios el Padre para no ver a su Hijo cuando colgaba por el pecado de toda la humanidad. El terrible juicio de los pecadores es ser separados de la presencia de Dios. Y Jesús, en el lugar de la crucifixión, a causa del pecado suyo y mío, a causa del pecado de toda la humanidad, fue separado por 3 horas de la presencia de Dios el Padre. El carácter santo de Dios separa al pecador de él. Y la palabra de Dios dice que el pecado nos separa de Dios. Y mientras Jesús cargaba con todo el pecado de la humanidad, debía estar separado de Dios. Primera de Pedro 2:24 dice que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo. En ese momento Dios, el Padre, escondió el rostro de su Hijo y puso aquellas densas tinieblas como separación entre su Hijo y él. Es en esas 3 horas de tinieblas que Jesús experimenta en carne propia la separación de Dios el Padre. Es en esas 3 horas de tinieblas que la relación de Jesús con el Dios Padre cambia. Ya no es una relación del Hijo unigénito y el Padre eterno, sino del sustituto pecador al Dios juez justo y santo. Al cargar en su cuerpo el pecado de toda la humanidad, al cargar en su cuerpo suyo y el mío, Jesús no solamente se hizo pecador, sino que también se hizo detestable y maldito a los ojos de Dios. Gálatas 3:13 dice que Jesús en la cruz fue hecho maldito a causa del pecado de la humanidad. Fue hecho maldito a causa de su pecado. Fue hecho maldito a causa de mi pecado. Allí en la cruz Él llevó nuestros adulterios. Allí en la cruz Él llevó nuestras fornicaciones. Allí en la cruz Él llevó nuestra maldad, nuestras envidias, nuestras mentiras, nuestros corazones cargados de odio y pecado. Según de Corintios 5:21 dice que Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado. El más horrendo tormento que sufrió el Señor Jesús
por nuestros pecados no fue la burla de los que pasaban, o la mofa de los religiosos, o de los ladrones que se encontraban a su lado. Ni siquiera fue el abandono de sus discípulos. El más horrendo tormento que sufrió nuestro Señor fue ser separado de la presencia de Dios por nuestros pecados. Durante esas 3 horas de tiniebla, el Padre literalmente escondió el rostro de su Hijo, literalmente lo abandonó. Por su pecado y por mi pecado. Quizás usted también en algún momento de su vida, como expresé al principio del mensaje en la introducción, usted se ha sentido abandonada o se ha sentido abandonado. Muchas personas, cuando aún eran muy pequeños o pequeñas, experimentaron el dolor de haber visto a su padre irse de su casa y ser abandonados, y se preguntaron ¿dónde estaba Dios en ese momento? Algunas mujeres, cuando eran muy pequeñas o muy niñas, fueron violadas por alguna persona extraña o por algún familiar, y toda su vida se han preguntado ¿por qué Dios no vino cuando gritaron auxilio? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Muchas mujeres se han preguntado ¿por qué Dios no hizo nada cuando su esposo se marchaba de la casa? Muchos hombres se han preguntado ¿dónde estaba Dios cuando su esposa los abandonaba por otro hombre? Mucha gente en medio de la enfermedad se pregunta ¿dónde está Dios? ¿Por qué Él no me ha sanado? Nos suceden tantas cosas que nos sentimos como que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero yo le tengo una buena noticia en esta mañana. Quizás usted se ha sentido abandonado por Dios. Quizás usted piensa que Dios le ha dado la espalda. Pero Isaías en el capítulo 53 dice que allí en la cruz del Calvario Jesús fue herido para que usted fuera sanado. Allí en la cruz del Calvario Él fue molido para que usted fuera restaurado. Allí en la cruz del Calvario Él fue atribulado para que usted pueda tener paz en medio de la tormenta. Allí en la cruz del Calvario Él fue separado de Dios para que usted nunca fuese separado. Él fue abandonado para que usted nunca fuera abandonado. Él fue hecho maldito para que usted no tuviera que estar bajo la maldición del pecado. Él se hizo detestable ante los ojos de Dios para que usted sea linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Amén. Voy a empezar a concluir. Estos sentimientos que sentimos a veces de abandono pueden llegar a destruirnos poco a poco. Estos sentimientos han convertido a muchas personas en inseguras. A otros los han convertido en personas frustradas, amargadas, llenas de odio y rencor. Otros se han visto afectados en su autoestima. Piensan que no valen nada. Piensan que ellos quizás ya no tienen valor delante de Dios o delante de alguna persona. Y lo más grave de todo, aquellos que han tenido el sentimiento de que Dios los abandonó, de que Dios los desamparó, son personas que han perdido su fe y han perdido su confianza en el Señor. Y creen que sus vidas quizás no tienen valor ante Dios. Yo quiero concluir este mensaje con 3 pasos para salir de ese sentimiento de abandono. El primer paso, el Señor Jesús nos dio el ejemplo. El primer paso es perdonar. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe? Yo puedo entender el amor de Dios hacia la humanidad. Puedo comprender un poco el amor de Dios por el pecador. Pero yo no he podido asimilar cómo Dios podía pedir perdón al Padre por aquella gente que lo estaba mutilando, que le estaba atravesando sus brazos, sus manos, que le estaba atravesando sus pies. El amor de Dios es tan inmenso
O sea, nuestra mente finita no puede describir el amor de Dios. Es fácil pedir a Dios perdón por una persona que quizás nos ofendió. Pero alguien que nos está destrozando, que nos está clavando, que está atravesando nuestras manos y nuestros pies con un hierro. El amor de Dios es demasiado extenso. ¿Sabe? Jesús sabía que esa gente había sido cegada y confundida por obra de Satanás. El acto de Jesús en perdonar en medio del sufrimiento, en medio del dolor a aquellos que lo injuriaban, cambió el corazón de aquel ladrón. Mateo nos dice que al comienzo de la crucifixión, ambos ladrones escarnecían e injuriaban a Jesús. Pero cuando uno de ellos vio cómo Jesús respondió ante sus verdugos, ante los burladores, y cómo pidió al Padre perdón por ellos, su corazón y su vida completa fue transformada por ese acto de perdón en medio del dolor. Y fue ese acto de perdón que llevó a aquel ladrón a tener fe en el Hijo de Dios. Si usted tiene algún sentimiento de odio, venganza, resentimiento contra una persona que le haya hecho daño, debes perdonarla. Quizás usted me dirá, predicador, usted está yendo muy lejos. Usted no entiende, no fui yo el que ofendí a esa persona. Yo soy el lastimado. Yo soy el ofendido. Yo soy el que estoy herido. Quiero leerles Mateo el capítulo 5, versos 44 al 47. Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Déjeme decirle, usted no podrá recibir el perdón de Dios si no está dispuesto a perdonar a los demás. En Primera de Juan, el capítulo 3, verso 15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis, dijo Jesús, que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. El primer paso, debes de perdonar. No importa quién te haya ofendido. No importa quién te haya abandonado. No importa quién te haya decepcionado. No importa el dolor que te haya causado. Debes de perdonar. El segundo paso, entrégale tu causa al Señor. Entrégale tu enfermedad al Señor. Entrégale tu dolor al Señor. Entrégale tu necesidad al Señor. Lucas, el capítulo 23, verso 46. Jesús nos dio el ejemplo. Él exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A Jesús no le quitaron la vida. Él mismo de su voluntad propia la entregó. Y según Hebreos el capítulo 9, verso 14, Él la entregó cuando el Espíritu Santo le dijo que lo hiciera. A Jesús no lo mataron en la cruz. Él dio su vida en la cruz. En esta mañana, como lo hizo nuestro amado Jesús, debes de confiar en Dios el Padre y entregarle toda tu carga al Señor. Trae a Dios todo el dolor que llevas adentro. Tráele toda tu tristeza. Trae tu enfermedad al Señor. Trae tus problemas, no importa cuán pequeños o grandes sean, tráelos al Señor. Trae todos tus sentimientos, tu rencor, tu odio, entrégalo al Señor. Trae a Dios todo el dolor que llevas adentro. Tráele toda tu tristeza, tu enfermedad. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo, dice el Señor, os haré descansar.
la ira, el enojo, el resentimiento y el odio son cargas muy pesadas que terminan lastimando tu corazón, tu alma y tu espíritu, y terminan en convertirte en una persona infeliz y amargada. Entrégales tus cargas al Señor en esta mañana. Y el tercer paso, reconoce que Él es el Señor. Reconoce que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Salvador. En Mateo el capítulo 27, verso 54, el centurión dijo: verdaderamente, este era hijo de Dios. La vida de aquel centurión nunca volvió a ser la misma. La tradición afirma que el nombre de ese centurión fue Longino. Él estaba acostumbrado a crucificar a muchas personas cada año. Pero todo lo que pasó en ese día le hizo darse cuenta que ese hombre Jesús, a quien él acababa de crucificar, era alguien diferente. Ese evento transformó la vida de Longino. La tradición dice que poco tiempo después Longino renunció a su cargo y no quiso estar más a cargo de la crucifixión de personas. Longino se convirtió en un fiel seguidor de Cristo y predicó la fe de Jesús. Testificó a mucha gente acerca de esa experiencia de la cruz. Y la tradición cuenta que murió como un gran mártir de Cristo. Querido amigo, no importa cuán grandes o pequeños o sucios sean tus pecados, Jesús quiere perdonar tus pecados, para que así tú puedas perdonar a los que te han ofendido. Dios te invita en esta mañana a que traigas tu vida a Él. No importa si está rota, destrozada, herida, maltratada, Él tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Él murió por ti para que tengas vida eterna y vida en abundancia. Él fue abandonado para que tú nunca seas abandonado. Pónganse de pie y vamos a orar al Señor.